Pontevedra es la ciudad de los puentes. En todo el municipio hay más de 300 pasarelas construidas sobre ríos y regatos. El de Abarca, en el que estamos, es una robusta estructura de hormigón que comunica la ciudad con Poio, el pueblo vecino. Es una infraestructura vital para la provincia. Miles de coches y peatones la utilizan cada día para cruzar entre las dos orillas del río Lérez. Se suicidó a 200 metros de mi casa. En torno a las 11 de la mañana del jueves 24 de febrero de 2022, un hombre de 58 años saltó la barandilla del puente y se arrojó al vacío. Y me avisó un amigo, lo acababa de ver, que saltó allí a la autopista y desde el puente de Abarca se veía el cuerpo. El cuerpo quedó tendido sobre el arcén de la autopista AP9 que discurre bajo el viaducto. Yo bajé y aquí justo estaba la señora rubia, así de mediana edad, llorando, hablando con una pareja de la Guardia Civil. Y yo le escuché como, sí, justo ayer hablé con él y me dijo qué tal y no sé qué, no entiendo nada. No es ni mucho menos la primera vez que alguien elige el puente de Abarca para acabar con su vida. Este año, en enero, se había tirado otro chico, un vecino mío se tiró también hace unos años. Es como el punto típico de Pontevedra para suicidarte. Puede haber 1 o 2, que ya son muchos al año. Ya son muchos. Sin embargo, el hombre que decidió arrojarse al vacío aquella mañana no es un número más en esa estadística. Oye, Alfredo, confírmalo, pero me parece que es Lito. Se llamaba Ángel Martínez Pérez. Pero todo el mundo en Galicia, y cuando digo todo el mundo quiero decir todo el mundo, lo conocía como Lito, el rey de las orquestas. Faleceu o empresario Ángel Martínez, coñecido como Lito o das orquestas. O empresario de 58 anos se ha arrojado desde el puente de Abarca, Radio Pontevedra. Acabó con su vida esta mañana al precipitarse a la autopista AP9 desde el puente de Abarca, en el concello de Poio. Verbena, episodio 1. Marejada. El reinado de Lito había empezado a desmoronarse una década antes, en 2013. Que es el principio del fin, porque, en primer lugar, a Lito le bloquean todas sus cuentas. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por innumerables litigios judiciales y graves problemas con Hacienda. Le embargan todo, le bloquean la empresa. A los embargos y el cierre de sus empresas se suma el señalamiento público. La imagen social que se transmitió en su día en prensa es que era un delincuente. Estoy hablando sin juicio. No había juicio todavía. Reputacionalmente, socialmente, claro, hasta la hija pequeña en el colegio. Es que es una cosa devastadora. Su abogado Carlos Seoane nos dice que en cierto sentido Lito ya estaba muerto cuando saltó del puente. O sea, antes de fallecer físicamente murió civilmente, lo mataron civilmente. Desde hace tiempo su salud tampoco era buena. Tenía una enfermedad neurológica que había provocado ya el aplazamiento de su último juicio por supuesto fraude fiscal. por delitos fiscais relacionados coa xestión irregular á fronte das orquestras. Ya no era aquel tipo joven, tenaz y determinado que logró impulsar y modernizar la verbena en Galicia, cuando empezaba a agonizar entre un público envejecido y cada vez menos numeroso.
La verbena estaba moribunda. La verbena eran unos señores mayores bailando pasodobles. Algo que se percibía como antiguo. Cuando llega Lito, lo primero que hace es transformar la verbena en un espectáculo. Lito había llegado a lo más alto y su caída llevaba tiempo resonando por toda Galicia. En junio de 2021 había sido condenado a 2 años y 3 meses de cárcel y a una multa de 1 millón de euros por no declarar el IVA de los años 2011 y 2012 en la contratación de orquestas. Hay quien dice que no fue capaz de soportarlo. Para mí, Lito era un tigre, un león. O sea, una pasada de tío, un negociante, un hombre que no... Y después acababa siendo un gatito grande. Para muchos en Galicia, Lito era y seguirá siendo un símbolo. Un benefactor adelantado a su tiempo que generó empleo, riqueza y logró salvar de la ruina a la industria de las orquestas. Lito era Robin Hood, digamos, del tema de la música, de la verbena. Ayudó a muchísima gente, muchísima gente a salir de mierdas, a ayudarlos a prosperar, etcétera, 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 y que se lo agradecieron muy poco. Es una persona fundamental en la transformación de la verbena, tratada claramente y justamente. Para otros, Lito era y será un sinvergüenza que aprovechó los vacíos del sistema para enriquecerse de forma poco transparente. Esto es un negocio montado por este señor, aprovechando la falta de regulación legal, que se creó una empresa y que está facturando una millonada. Pero hay algo sobre lo que no existe la más mínima duda. Su figura es absolutamente imprescindible para entender los últimos 35 años de la cultura popular gallega. El 70% de la orquesta gallega era suya y entonces las cantidades que movía eran bestiales. Era indiscutiblemente el rey de la verbena. Y la historia demuestra que es difícil alcanzar un trono jugando siempre limpio. El de la verbena gallega es un fenómeno de masas único, una de las costumbres más arraigadas de nuestras parroquias. Ir á festa non é calquera cousa. Ir á festa é un acto central da vida familiar e da vida social do paisano galego, da paisana galega. A diferencia del pulpo á feira, este producto típicamente gallego es bastante poco conocido y complejo de entender y de saborear fuera de las fronteras de la comunidad autónoma. ¡Arriba ese grito! Fijadevos, chavales, o que se pode facer con botellas, non solo botellón, Pero en Galicia no hay verano sin verbena, ni verbena sin orquesta. No me expliques por qué exactamente, pero todos tenemos dentro ese sentimiento. También está la emigración, el echar de menos la tierra. No sé exactamente qué es, pero eso está ahí. Empujados por ese no sé qué, todos acabamos pisando alguna verbena. Según las últimas estadísticas, 7 de cada 10 gallegos acudimos al menos una vez al año a una fiesta de este tipo. Las orquestas tocan de todo según la hora un poco. Mucho pasodoble, mucha cumbia, siempre al final tocan la muñeira de chantada o algo así de toque gallego mezclado con electricidad y tal, que está muy bien. Vamos a ver, cantádetonos. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen. ¿Cómo dice? Y consiguen que todos, independientemente de la edad, de la condición social o el nivel de alcohol en sangre, coreemos las canciones de un repertorio en el que caben la Rianxeira, la banda sonora de Juego de Tronos y el último hit de Rosalía. Luego vienen los popurrís, que son casi como listas de Spotify, van por géneros o por estilos. Y el público joven a tope.
Lito construyó un lucrativo imperio sobre las ganas de fiesta del pueblo gallego. Estoy cansado de tanto reggaetón. ¡Quiero fiesta! Por eso la historia de su reinado y caída es también una oportunidad única para intentar explicar este universo de fiesta, luz y sonido que nace, crece y se desarrolla en este pequeño rincón del noroeste de la península. Soy Carlangas. Llevo más de 15 años dedicándome a la música pop y más de 30 asistiendo a verbenas. Crecí en la Galicia de los años 90, justo en la época en que las orquestas experimentaron una auténtica revolución estética y empresarial y pasaron de ser un reclamo para nostálgicos a convertirse en un gigantesco espectáculo de masas. Digamos que las orquestas dejaron de ser, desde mi punto de vista, un poquito aburridas y pasaron a hacer algo que llamaba la atención. Entonces, ese llamar la atención hizo que la gente más joven también quisiera participar. Y ese cambio lo dio, no él solo, evidentemente, porque hubo más gente, pero Lito fue probablemente el alma mater que llevó a eso. Yo recuerdo que la primera vez que veo un ascensor en un escenario y gente que sube y pasarelas que se mueven, es en una verbena de Lito en el Ayuntamiento de Aguiño. Posteriormente fui a un concierto en Vigo de Madonna y dije, coño, yo esto ya lo he visto y lo ha hecho Lito antes, ¿no? El buque insignia de su proyecto era una orquesta que a día de hoy sigue siendo capaz de movilizar a miles de personas en toda Galicia. Una leyenda, la Panorama. En Galicia todo el mundo sabía cuál era la Orquesta Panorama. O sea, es así. Era Panorama la que dependía de él y él la fue potenciando y arrastró a los demás a hacer lo mismo. Fue un visionario, un verdadero visionario. Como todo gallego, había escuchado hablar de Lito, pero seguramente podría habérmelo cruzado 100 veces por la calle o en algún concierto y jamás lo habría reconocido. Lito era el empresario, el que estaba detrás de las orquestas. No hablaba en público, no posaba para las fotos, no concedía entrevistas, no presumía de su poder ni hacía ostentación de su fortuna. Lito era un gran desconocido para la sociedad de Pontevedra y para la sociedad gallega. A nivel de medios fue muy discreto, por lo que a mí me consta. Pocos fuera del sector tenían conocimiento de su enorme poder o del funcionamiento opaco de sus empresas y del mundo de la verbena en general. Y dentro, si sabían, desde luego callaban. Realmente non sei por que hai esa omertá, ¿no? De non querer saber nada nin de Lito nin da época de Lito. E aí probablemente ese silencio teña que ver con que moita xente foi cómplice de Lito. E Lito non estaba só, porque de parvo non tiña un pelo. Como ocurre con frecuencia en Galicia, quienes sabían no lo contaban, quienes no sabían no preguntaban y nadie juzgaba. Lito se amoldó un negocio, hizo su negocio ahí y él ha aprovechado las circunstancias. Hasta que saltó todo esto. Se considera coñecido como rei das orquestas, autor de 6 delitos fiscais cometidos entre os anos 2011 e 2012, un período de tempo no que, segundo a Sala, quedou probado que o empresario facturou máis de 50 millóns de euros. Lito guardou silencio desde que comezou esta investigación, que non é a única, xa que a Fiscalía reclámalle ata 10 novos delitos contra a facenda pública. Aquel día, por primera vez, todos los gallegos pusimos rostro al rey de la verbena. La Hemeroteca, 24 de junio del 2014. Eso desde el día que salió en prensa, ahí empezó el declive, ahí se acabó. Lito salió de entre las sombras empujado por unos problemas legales que eran como poco tan grandes como su imperio. Y la Fiscalía pues, estimaba la existencia de una serie de delitos acumulados que componían una acusación muy grave, ¿no? Que llegaban a una petición de 35 años de cárcel y 47 millones de euros en concepto de multas e indemnizaciones.
La investigación de Hacienda sacó a la luz un sector sumergido hasta profundidades abisales. La situación se resume muy fácil. Total economía sumergida. 3 décadas de turbias prácticas empresariales, contabilidades paralelas, redes clientelares y agujeros fiscales a los que daba vértigo asomarse. Se le atribuía un IVA de 50 millones de euros, que imagina de la cantidad que tenía que percibir, ¿no? En medio del huracán, Lito decidió permanecer fiel a su perfil público bajo. Y su silencio contribuyó a alimentar el mito. Cuando las cosas se tuercen, pues empieza a salir la rumorología, algunas cosas son verdad, otras son mentira y otras son medias verdades, pero... Nunca sabes qué es verdad ni qué es mentira, pero hay muchas leyendas urbanas de condiciones muy duras que ponía Lito. Muchas historias que sí que ayudaron a crear cierto mito en torno a Lito, el de las orquestas, de espectáculos Lito. Poco a poco, acusación a acusación, comenzaron a desdibujarse los límites entre la persona y la leyenda. Sí, como todo. Con todos los personajes así, siempre hay, además que son discretos en su vida privada, siempre hay mucho de leyenda y mucho de fantasía. Los millones no declarados a Hacienda se convirtieron en el imaginario colectivo en bolsas de basura llenas de billetes que entraban y salían de naves oscuras a altas horas de la madrugada. Mientras, los medios de comunicación asociaban su nombre a la especulación inmobiliaria, el tráfico de influencias y un clásico en nuestra tierra: el narcotráfico. Como todos, aquí en Galicia nos cuelgan sanbenitos a los empresarios. Si te va bien, te dedicas al tráfico de drogas o a la trata de blancas. Esta era la versión de la historia que conocíamos mi compañera Sara Cuesta y yo cuando empezamos a trabajar en este documental. El relato que el boca a boca y los titulares gruesos contribuyeron a propagar hasta la última parroquia de Galicia. Desde que salió en prensa, socialmente, se crucificó a Lito diciendo que, bueno, era un ladrón, un capo, no sé qué, el rey de las verbenas como un síntoma de eso de decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Supuestamente era un apestado, un defraudador, como tú dices. Entonces, si me acerco a ti, me puedes salpicar a mí. La imagen del mafioso que construyó un imperio multimillonario a base de chanchullos, extorsiones y pagos en sobres. Un tipo sin escrúpulos que movía los hilos de la verbena y que se convirtió en dueño y señor de un monopolio donde imperaba su propia ley. Pero bastaba con hacer las preguntas adecuadas para confirmar que los personajes más fascinantes no acostumbran a ser tan planos. Pero lo que yo no consiento es que nadie diga que Lito era un mafioso y un defraudador a conciencia. Eso es mentira. El que diga eso no sabe de qué está hablando. Él nunca fue un mafioso. Solo se nos ocurría una manera de calcular qué porcentaje de verdad hay en el mito. Situar a Lito en el único lugar de la verbena en el que nunca ha estado. A la vista de todos, en el centro del escenario. Non creo ni que fora un Robin Hood, nin tampouco creo que sexa unha persoa que haxa que demonizar, porque eu non creo que fora un delincuente. Si defraudou como probablemente defraudaron o 90% da clase política deste país e da clase empresarial.